Señoras y señores, qué bueno que están aquí con nosotros y siguen en el Canal 11 porque hoy les tenemos un programón en donde vamos a platicar con una personalidad de la medicina en el mundo, y así lo digo porque así es, un hombre que ha tenido una gran cantidad de premios y distinciones, que después de todo yo estoy seguro que él no trabaja para eso, pero que esto ha sido básicamente el producto de su trabajo. Ha sido Premio Nacional de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 87, miembro del Comité Científico del Fideicomiso de Investigación Interinstitucional para la Regeneración del Sistema Nervioso, investigador nacional, Premio Nacional de Cirugía, Premio Dr. Everardo Landa por la Academia Nacional de Medicina, diploma y medalla especial del Premio Nacional de Cirugía de la Academia, ¿verdad? Gonzalo Castañeda, Academia Mexicana de Cirugía, Premio Especial, Premio Nacional de Cirugía, Dr. Francisco Montes de Oca, Medalla de Reconocimiento de la Presidencia de la República en 87, Diploma de Homenaje de la Academia de Cirugía en 87, y mejor ni les sigo porque no vamos a acabar, y entonces lo que se trata es de platicar con él. Y pues espero que usted tenga muchas preguntas, porque el día de ayer empezamos a presentarle a usted aquí en Enlace, en el noticiero, una primera, hoy una segunda parte de una serie de trabajos que ha realizado el doctor Ignacio Madrazo en su vida. Trabajos que se antojan extraordinarios por muchos conceptos y que me hace recordar algunos planteamientos que platicaremos con él y que seguramente pues él tendrá un punto de vista muy interesante. Adriana. Pedro, buenas noches amigos, y vamos a comenzar para no perder más el tiempo. Vamos a comenzar con las preguntas, tantas, le decía hace un momento a Pedro, se me ocurren tantas cosas, nos hemos asombrado todos los días desde hace meses escuchando, doctor Ignacio Madrazo Navarro, cómo han ido los avances así tan de repente. Recordábamos ayer, vimos un reportaje en el que se le hacía a usted una entrevista hace 9 meses y usted hablaba de la posibilidad de que ya se pudiera llegar a operar de cerebro a cerebro. Esto, pues de repente lo escuchamos hace 9 meses y dijimos, bueno, tal vez algún día, ¿no? Cuando en ese momento la noticia era las operaciones que se habían logrado y el ver a los pacientes recuperados después de la operación de las glándulas suprarrenales, ¿no es así? Así es. O sea, bueno, comenzamos por el mal de Parkinson, ¿qué es? ¿Cómo no? El mal de Parkinson es una enfermedad que se conoce más o menos recientemente. La primera descripción fue en 1817 por el propio Parkinson, y por lo tanto se ha supuesto que puede estar en relación con el fenómeno de industrialización, porque no hay ninguna descripción previa, y siendo una enfermedad tan obvia, tan clara para cualquier médico, sería muy difícil que lo hubieran pasado por alto los médicos en el pasado de antes. Entonces parece ser pues que es una enfermedad nueva y asociada al fenómeno industrial. Máxime que de algunas de las ocasiones en que se sabe la causa de la enfermedad, esta habitualmente es tóxica. ¿Tóxica de cosas que uno ingiere o de cosas que uno tiene alrededor? De cosas que uno ingiere principalmente, y hubo incluso, por ejemplo, en Estados Unidos una situación muy grave y muy crítica en que se diseñó una droga para los drogadictos, tratando de ser legal y barata, una droga que se comercializara en Nueva York. Se hizo esto, y en unos cuantas semanas se produjeron cientos de enfermos parkinsónicos jóvenes, porque la edad de la drogadicción. E incluso esa droga, claro, pronto se estableció la relación, se suspendió la venta de la droga, pero esta se ha convertido en la mejor forma de producir Parkinson experimental en los animales. Se les pone a los animales de laboratorio una dosis de esta sustancia y hacen un Parkinson perfecto, precioso, idéntico al humano, y la zona de destrucción que produce es exactamente la misma que se produce en la enfermedad de Parkinson natural, habitual. Comenzando por el origen, que es la falta de la dopamina. O sea, lo que pasa en el Parkinson es que las células de la base del cerebro, que se llama células de la sustancia nigra, que fueron las que usted operó recientemente, que son las que aplicamos recientemente, dejan de producir una sustancia química, que es la dopamina. Así es. ¿Que es la que controla los movimientos, o la falta de la dopamina es lo que provoca los movimientos del mal de Parkinson? No, los movimientos del mal de Parkinson son una disregulación de los movimientos, o sea, hay una alteración en la regulación y de la coordinación de los movimientos musculares. Entonces los enfermos tiemblan,
están rígidos y tienen movimientos muy lentos. ¿Cuál sería la máxima expresión del Parkinson? ¿Puede llevar a un ser humano a la muerte? El Parkinson es una enfermedad que en sus etapas finales es mortal. Y lo es no por sí misma, sino porque invalida a los pacientes a tal grado que no les permite respirar, deglutir, hacer funciones que son necesarias para la vida. O sea, ya no otros movimientos, sino aquellos que son naturales, como la peristalsis o la propia respiración de los pulmones. Así es, como están rígidos los músculos de los brazos, igual están rígidos los músculos de la respiración, los de la deglución, toda la mecánica respiratoria, todo el cuerpo. Corazón y todo lo demás. Algún enfermo me definió una vez él mismo su enfermedad y creo que nunca encontré una mejor definición de ella. Me dijo: doctor, estoy atrapado en mi cuerpo. Creo que es una descripción perfecta de lo que es la enfermedad, y además es un enfermo que está consciente, que está claro de las cosas y que quiere hacer un movimiento, que quiere hacer algo y no le responde el cuerpo. Doctor Madrazo, hemos oído también en diversas ocasiones el trabajo que se realiza conjuntamente con el doctor René Druck, que realizan ustedes dos. ¿Cuál es la labor de cada uno? ¿Cómo es que los dos trabajan y de repente cuando logran algo, una exitosa operación, cuando vienen los resultados, cómo es que ustedes dos han logrado llegar a eso? ¿Cómo es que trabajan juntos? Sí, mire, esta es una vinculación muy importante y es la que ha permitido precisamente llegar a tener un desarrollo de esta naturaleza, y que curiosamente se da pocas veces, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Normalmente hay un divorcio entre los investigadores básicos y los investigadores clínicos. Llamamos investigadores básicos a las gentes que trabajan en el laboratorio con animales, y los investigadores clínicos los que trabajamos en los hospitales con enfermos. Con humanos. Y habitualmente el origen de un proceso de investigación se da en el laboratorio, y cuando viene una idea de que algo puede ser útil se prueba en animales, y una vez que está bien documentado, que tiene uno la certeza de que está madura la investigación, entonces se lleva a humanos. Y entonces cuando no existe esta relación entre un básico y un clínico, entonces las cosas se pueden quedar guardadas en el laboratorio, ¿sí? Y considerarse como un gran descubrimiento que enseña un evento científico como una pieza de ciencia y archivarse, ¿sí? Cuando se da esta vinculación, entonces esto se aplica en el humano y repercute, porque pues, finalmente las cosas que se hacen en ciencia son para tratar de beneficiar al ser humano. Entonces esa es la relación. El doctor Drucker es el investigador básico que trabaja en el laboratorio en torno a esta problemática, y yo hago el trabajo clínico. Eso, curiosamente, ni en los países más avanzados como Suecia, por ejemplo, se ha dado, ¿sí? En Suecia los investigadores básicos dominan el campo. Ellos incluso han diseñado los procedimientos quirúrgicos con un concepto diferente, porque el que está acostumbrado a trabajar cotidianamente en el cerebro es el que tiene la capacidad para diseñar un procedimiento que pueda ser llevado a humanos. Entonces, incluso los suecos en sus intentos de hacer trasplantes han fracasado, porque los diseños de las técnicas quirúrgicas, de las aplicaciones a humanos, han sido dominadas por los básicos. ¿También los ingleses habían experimentado en otras ocasiones? En humanos solamente lo han intentado los suecos y nosotros. ¿Y ustedes? Doctor Madrazo, en una de las partes de los reportajes que se le hicieron aquí en el noticiero, se habla acerca de un planteamiento ético, moral, de todo esto que se hace, y usted decía algo muy bien, bueno, que no tenía ninguna preocupación por ese lado, porque llenaba todas las condiciones de cómo se debe de operar aquí en México. Pero tramontando lo que es México, siempre que ha habido un avance científico en la medicina, cuando se
tiene que ver con el hombre, cuando empezaron las primeras autopsias, cuando nace la cirugía, cuando empiezan los primeros trasplantes de corazón y nos vamos así en términos acelerados hasta llegar a usted hoy, que ya se trata de algo tan delicado como una porción pequeña de un embrión del cerebro al cerebro mismo de una persona. Se pudiera hablar de un planteamiento que también involucre a algo que pudiera llegar hasta el Papa y se hablan de quién sabe cuántas cosas. Pero la medicina tiene que avanzar. Así es. Independientemente de lo que se diga y que se opine, es así. Sí, mire, el proceso científico tiene una dinámica individual que se va dando independientemente de los procesos sociales y de los procesos políticos y de los procesos morales. Tiene obviamente una vinculación directa con la situación económica y política de un país, pero me refiero cuando digo que avanza independientemente de todas estas cosas, viendo la perspectiva de la ciencia mundial, ¿sí? Entonces, en tratándose de el problema de los trasplantes, ha habido siempre este tipo de actitud que usted señala. Cuando se empezaron a hacer los primeros trasplantes de otros órganos, por ejemplo, que digamos los más comunes, los trasplantes renales, se habló mucho de que se podrían comerciar los riñones, banco los de órganos, que una gente iba a llegar a vender su riñón. Como la sangre. Así es, y este tipo de cosas no se han dado, como la sangre, por ejemplo. Nosotros hemos tenido la misma crítica que se puede fomentar un mercado de tejido fetal, que las mujeres pueden embarazarse buscando exclusivamente una ganancia económica. Sin embargo, esto no es posible, son argumentos que se utilizan precisamente por grupos, organizaciones que están siempre opuestas al cambio. Y esto no es posible, no nada más por decreto, no porque yo lo digo, sino por una situación que es muy clara en la técnica de trasplantes. Nunca, y esto es la ley de trasplantes, el primer párrafo de la ley de trasplantes en todo el mundo, nunca puede saber el donador de un órgano quién es el receptor. Y eso es algo que los médicos mantenemos como un secreto profesional absoluto. ¿Por qué? Porque si usted autoriza que el riñón de un familiar suyo se le done a otra persona, pues usted podría regresar 6 meses después y decirle, pues traes el riñón de mi familiar, pues, que me das a cambio. Entonces ahí sí se podría entonces generar un mercado. Y la vacuna absoluta a esto ha sido el secreto profesional de mantener en absoluta reserva la identidad del receptor para el donador. Entonces, no puede haber este riesgo de que se comercien los órganos. Y además, los niveles académicos de los médicos y de las instituciones que tienen la capacidad de hacer trasplantes son también, obviamente, un impedimento a las famosas procesos de comercialización. Yo no creo que en nuestro país ese sea un problema. Este es un argumento que se ha manejado en los países sajones que tienen problemas de ese tipo. Sí, países en los que la comercialización juega un papel fundamental y cruel en algunos momentos, sobre muchas otras cosas. Creo que en nuestro país podríamos hablar más de algunos otro tipo de problemas relacionados con la moral y con la ética, como puede ser, por ejemplo, la utilización de un tejido de un aborto. Pero esto mismo nosotros lo consideramos como algo que no ofrece en realidad ningún problema, porque estamos adaptándonos al código sanitario. Lo que nosotros usamos es la donación de órganos humanos, de cadáver humano,
para trasplantes para curar enfermedades. Y esto está legislado en nuestro Código Sanitario y además se hace cotidianamente en todo el mundo. Doctor, ¿quiere decirnos, por favor, cómo es entonces que se dio esta operación de la que en las últimas semanas se ha hablado? En las notas decía, de cerebro a cerebro de un feto a una mujer de 35 años y a un hombre de 50 años. ¿Cómo se dio esto? Sí, mire, hay dos orígenes del problema de por qué tomamos esta decisión. Decía, feto de aborto espontáneo. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Nuestros pacientes operados para tratamiento de Parkinson con autoinjertos nos han enseñado que los enfermos muy graves de Parkinson o los enfermos muy ancianos tienen muchas complicaciones postoperatorias. Entonces estábamos nosotros muy interesados en reducir el procedimiento, en hacerlo más pequeño y menos agresivo. Por otro lado se da, y esto es una fortuna que siempre se da en la ciencia, que las ciencias básicas van demostrando al mismo tiempo que si bien las glándulas suprarrenales colocadas en el cerebro son un excelente injerto y funciona muy bien, es un injerto aún mejor el del tejido embrionario. Cerebro a cerebro. Sí, o sea, tomar la parte del cerebro que está dañada en el enfermo, sacarla, y esa misma parte, sacarla de un embrión y esa misma parte ponerla en el receptor. Eso es algo muy importante, doctor, porque ha habido muchas personas que confunden y que piensan que es el quitar un cerebro y poner otro. Esto no es, incluso yo recuerdo que usted hablaba el día de ayer en el reportaje, decía que mientras que otros órganos se tienen que cambiar completos, como es el caso del corazón, aquí con un pequeño injerto que se le ponga, una pequeña fracción, milímetros cuadrados, así es. Es una digamos una superficie plana, ¿verdad? Puede ser, en algunos casos es plana, en otros son pequeños bloquecitos. En el caso de la suprarrenal se usan bloques de tejidos. Y en el caso del cerebro es plano, sí. Es una laminita de un milímetro. De neuronas. Así es. Que no tienen son las únicas células que no tienen capacidad de reproducirse en el cuerpo, ¿estoy bien? Es cierto. O sea, el axioma de tantos años, hasta hace muy pocos, era que las lesiones neurológicas no eran regenerables. No eran, ¿verdad? Y ahora lo son, pero por la vía de... Y ahora lo son porque le llevamos neuronas de otro individuo a este individuo. Preguntaba usted por qué el aborto espontáneo. Esto es muy importante en nuestro país, porque en nuestro país el aborto no es legal. Entonces no podemos nosotros recurrir a ningún otro tipo de aborto que no sea un aborto espontáneo. En los países en los cuales el aborto es legal, entonces ellos pueden tomar un producto en el momento que se requiera y con la autorización de los padres utilizar los tejidos. En nuestro país no existe esta situación y entonces lo hemos resuelto utilizando abortos que se provocan espontáneamente, en los cuales no participa nadie en su generación, y este producto que de otra manera no hubiera sido, es decir, no hubiera sido utilizado para nada. Son productos que generalmente pierden cualquier posibilidad de utilidad. Nosotros hemos podido hacer que un solo embrión beneficie a 2 enfermos. Y podría haber beneficiado a 2 o a muchos más, porque precisamente, con lo que comentaba usted, como el cerebro es los trasplantes cerebrales son de pequeñas unidades funcionales del cerebro, ¿verdad? O sea, áreas muy discretas que son las que se trasplantan. Entonces, en un futuro, cuando se aborden otras enfermedades y no solamente en la enfermedad de Parkinson, un solo embrión podría beneficiar potencialmente a cientos de pacientes. Qué bárbaro. Pero el proceso del trasplante tendría que ser inmediato, porque el periodo de vida post-mortem es de 3,5 horas. Para la sustancia negra es de 3,5 horas. ¿La sustancia qué, perdón? La sustancia negra.
¿Qué es la sustancia? Es la parte donde están las neuronas del cerebro, que son las que ¿De son la las parte de abajo que usted decía? Que de la base del cerebro. O sea, se trata, por ejemplo, una señora que sabe que tiene un embarazo peligroso y que de un momento a otro pudiera abortar. ¿Es con esa señora con quien se habló para que si se llegara a dar el aborto, entonces pudiera ser posible utilizar el cerebro? No, es absolutamente indispensable y es un requisito no hacer ninguna solicitud. No hay arreglo. Ningún arreglo ni nada antes de que se haya consumado el aborto y que se haya hecho el diagnóstico de muerte embrionaria por médicos ajenos al grupo de trasplante. Señora, su hijo acaba de morir, ¿quiere usted donar Así parte es. del cerebro para que se logre? Entonces ya ella sabe en ese Así momento es. si decide. Igual que se pide la donación de un órgano de cualquier otro individuo que acaba de morir. Menos en el caso de por las un accidente retinas, que con anterioridad uno puede ir a donarlas. o lo que sea. Bueno, cualquier órgano se puede donar con anterioridad del mismo individuo. Sí, de uno mismo. Sí. De uno mismo. Incluso el mismo cerebro. Incluso el mismo cerebro, no más que no sirve. Que no sé. Doctor, ¿cuál fue el planteamiento? Yo me imagino al cerebro como una gran red de conductos eléctricos que guardan datos, que puede echar uno mano de ellos, en el mejor de los casos cuando uno quiere, que utiliza uno muy poca capacidad de la que tenemos en el cerebro para nuestra vida diaria, y que, bueno, sería una maravilla que pudiéramos utilizar todo el universo que tenemos aquí adentro desde el punto de vista de la capacidad del cerebro para... Somos unos seres que tenemos una mucho mayor infraestructura de la que utilizamos. ¿Es así? No. Ah. ¿Por qué? No es así porque el cerebro lo utilizamos todo. ¿Sí? Todo. Lo que pasa es que así a manera de las computadoras, para que nosotros obtengamos un punto de información, tiene que encenderse toda la computadora. Eso lo hemos aprendido ahora que tenemos la posibilidad de hacer estudios metabólicos del cerebro con tomografías emisoras de positrones, que es un aparato muy sofisticado. Sí. Y esto nos hace ver que si nosotros leemos algo, se nos enciende en el cerebro el área que mueve los ojos, el área de la visión, el área que percibe, el área de la memoria. ¿Sí? Pero eso se encienden más que lo demás, pero el cerebro siempre está trabajando integralmente. Eso que solamente utilizamos una parte del cerebro y otra no, eso es algo que... A lo mejor me expresé mal. ¿Te refieres a la capacidad? Que tendríamos una capacidad para muchas mayores cosas de las que hasta ahora ha llegado a utilizar el hombre con su cerebro. No, lo que pasa es que el cerebro está desarrollando, se va desarrollando junto con el hombre, ¿no? Yo creo que el cerebro lo usamos a toda su capacidad, y gracias a eso el hombre ha podido hacer lo que ha hecho, y no solamente utiliza las propias capacidades del cerebro, sino las trasciende utilizando tecnología, instrumentación, herramientas, etcétera. Pero la utilización del cerebro, afortunadamente, usamos todo lo que tenemos que usar y lo usamos bien. Habrá unos que no utilizan nada, ¿verdad? ¿Hay quienes? Oiga, doctor, sí. Entonces nada más para terminar el planteamiento que yo le quería hacer. Ahí está esa gran red y de repente usted quita un pedacito de la red. Vamos a pensar una red de pescador. Quita usted un pedacito de la red, 4 o 5 rombitos, por decirle algo, que serían las neuronas. Y entonces quita eso y pone 4 o 5 rombitos nuevos, buenos, sanos. Dos cosas: ¿cómo se integra esto a la red? ¿Cómo se integra? ¿Y cómo es que se pudiera presentar, en caso de que lo haya, algún tipo de rechazo? Sí, creo que la pregunta está muy bien planteada. Precisamente lo que hacemos es utilizar las fuerzas de la naturaleza, usar a la naturaleza misma. Y esa le digo que es una pregunta extraordinaria porque va a dejar la respuesta posiblemente bien claro por qué tiene que ser embrionario el tejido. Nosotros utilizamos a las neuronas en el momento en que ya están codificadas genéticamente, o sea que ya sus genes tienen marcada la orden de lo que van a hacer en la vida. ¿Se desarrollaron? No, apenas cuando están marcadas, tienen instrucciones. pero tienen instrucciones, pero todavía no las empiezan a desarrollar.
Entonces, en ese momento las llevamos al nuevo receptor ¿Les cambiamos la y jugada? entonces cumplen su código genético en el nuevo receptor. Lo cumplen. Lo cumplen. Crecen sus prolongaciones, hacen sus conexiones Qué maravilla. y ejercen las funciones que tenían codificadas genéticamente. ¿En Por el eso, origen? en el otro. Qué bárbaro. Por eso es que tiene que ser embrionario. No podría ser de alguien ya... No, porque entonces ese ya hizo lo que tenía que ¡Qué hacer. bárbaro! Ya salió, Y, ya les dije. y la fuerza que utilizamos es esa réplica del desarrollo embrionario Qué- de la célula en el momento. Y eso es algo que está perfectamente documentado, porque en el laboratorio de los animales estas neuronas se marcan con colorantes, ¿no? Se llevan y se ve crecer su axón, ir al punto exacto, Su axón hacer la es conexión, la es la prolongación. prolongación, ir al sitio exacto, hacer la conexión adecuada y empezar a funcionar. Con sus dendritas. Con todo. Hace su unión. Así es. Entonces, lo único, por eso es que tiene que ser embrionario, porque es un tejido que ya se diferenció, ya no vuelve a hacer todas esas mismas conexiones. Y otro motivo por el cual debe ser embrionario el tejido es porque no se rechaza. Ah, no se rechaza. No se Preguntaban rechaza. aquí eso también, que si no se corre el riesgo de que se rechace. No, si el tejido es de embrión no se rechaza, porque otra de las virtudes de un tejido que todavía no está maduro es que todavía no genera antígenos, que son las estructuras que provocan el rechazo en su superficie. Entonces, otra de las cualidades de tomarlos antes de que generen esa capacidad es que no se rechaza. Y no se rechaza por razones de que es tejido embrionario y además porque el cerebro tiene muy baja capacidad de rechazo de los trasplantes. El cerebro es un órgano que llamamos nosotros inmunológicamente privilegiado, porque no tiene órganos de rechazo de tejidos. Es una zona tan especializada en lo que tiene que hacer que no se preocupa por andar rechazando tejidos o pidiendo ese tipo de Da de por un actividades. hecho de que no hubo ninguna intromisión como la que... Así es. ¿Verdad? Así es. Qué bárbaro. Nunca pensó el cerebro que le íbamos a meter neuronas de otro. Pedro, doctor, Otro habíamos virus. invitado al principio del programa a nuestros amigos del auditorio para que llamaran y le hicieran a usted algunas preguntas y han llegado bastantes. Sí. Preguntan, con sus descubrimientos, ¿habría alguna solución para los que padecen parálisis cerebral? Bueno, como lo vimos también, esto podría ser el principio, no solamente para la cura del mal de Parkinson, sino para otro tipo de enfermedades. Sí, mire, así es. Quiero contestar afirmativamente, pero antes aclarar que esto es todavía, en otras enfermedades, algo hacia el futuro. ¿Sí? Creo que es muy importante no generar falsas ilusiones Claro. en la gente. ¿Sí? De modo que los trasplantes al sistema nervioso son ahorita una realidad solamente para enfermedad de Parkinson. Porque también preguntan Pero por la epilepsia. potencialmente con los trasplantes, puesto que podemos nosotros sustituir las neuronas que están enfermas por neuronas nuevas, potencialmente se pueden tratar todas las enfermedades neurológicas. Todas las neurologías. Potencialmente. Sí. En el laboratorio ya hay evidencia, me refiero en animales, ya hay evidencia de que con trasplantes se pueden abordar enfermedades específicas, como es por ejemplo la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer, Aquí preguntaban, sí. También acá. algunas formas de epilepsia, Esclerosis múltiple. esclerosis múltiple. El esclerosis múltiple tiene otro origen, no tenemos la certeza de que pueda ser útil, pero potencialmente podría serlo. Una persona de 76 años puede ser curada de un problema cerebral de los que hemos planteado aquí. Mire, cuando utilizábamos solamente el procedimiento de autotrasplante, limitamos la edad de los pacientes para cirugía a 60 años, porque es una cirugía muy grande, hay que hacer una cirugía abdominal y una cirugía Y todo cerebral. el mismo día, Como ¿no? comentábamos al principio, son enfermos que hacen muchas complicaciones postoperatorias Claro. cuando tienen una edad mayor. Pero con este nuevo procedimiento precisamente lo diseñamos para poder llevarlo a personas de la edad en que el Parkinson es más Que es frecuente. en donde exactamente. Ahora, doctor, de ninguna manera la razón por la que lo invitamos a usted era para hacerle ninguna promoción y para dar su teléfono y su dirección, pero es inevitable, la gente está interesada y quieren saber su teléfono y su dirección. No sé si usted quiera darlo, de donde usted atiende, donde usted consulta, o si quiera que exclusivamente a las personas que llamaron se les comunique su teléfono. Mire, nosotros hacemos todo nuestro trabajo de investigación en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. Entonces ahí es donde se nos puede localizar en caso de que hubiese
dudas generales respecto al problema Ay, caray, del manejo de esos problemas, ¿no? ¿Cómo me da pena? Pero ya nos vamos. Ha sido interesantísimo, doctor. Oiga, que Cassius Clay se quería operar con usted, ¿no, verdad? Pues fíjese que tenemos problema con Cassius Clay de que le hemos prometido guardar un secreto profesional absoluto de su situación, entonces no podemos comentar. Pero es un hecho que estuvo en México y que se le vio que fue al consultorio. Lo vimos. Los padres y los doctores tienen unos derechos de confesión siempre y además los respetamos. Gracias. Ya no da tiempo de decir gracias a tanta gente, señora Ramírez, señor Alejandro Pérez, señora Galindo, María del Refugio González, Amelia Caballero, todas esas preguntas las vamos a pasar. Guillermo Díaz, Graciela Rodríguez, Guillermina Gutiérrez, señor García, ¿qué taquillero usted, doctor? Javier González. Y aquí hay otras tantas. Leonardo Carrera, muchas personas, José Ramírez, la familia Vaz, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Y doctor, yo sé que usted venir aquí a un programa de televisión, no lo hace con frecuencia y le agradecemos doblemente por el interés que todo esto ha desatado en nuestro auditorio. Le agradecemos realmente mucho su presencia.